Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración, para vivir con fruto esta Semana Santa. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando era niño, leíamos en casa unos libritos finos de portada roja, una colección que se llamaban Elige tu propia aventura. Eran distintos relatos bastante fantasiosos de dragones, de aventuras, de jóvenes que iban a lugares perdidos y remotos y fantasiosos. Y tenía una originalidad, y era que llegado un momento del relato, se interrumpía y te daban distintas opciones, ¿no? Si quieres que abra la puerta, vete a la página 34. Y si quieres que salga corriendo, vete a la página 51. Y entonces ibas componiendo, digamos, el relato conforme a las distintas opciones que había, y había distintos finales posibles. Cuando leías el libro varias veces, pues al final ibas como llegando a todas las posibilidades y a todos los distintos finales. Y era, pues, bueno, elige tu propia aventura. Y claro, ayer, fíjate que nos explicaban algo de esta fiesta del Domingo de Ramos, de la liturgia, y además hoy nos han enviado el audio del año pasado para que te puedas meter en la escena y acompañar a Jesús. Y si no lo escuchaste el año pasado o el anterior, yo te animo a que los oigas, porque nos ayudan a rezar. Y yo, pensando en la fiesta de ayer, en esa celebración que nos explicaba don Ignoto, en ese Hosana al principio y el crucifícale al final, pensaba, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible, Señor? Hacemos nuestra oración contigo, Jesús, que los mismos que el domingo gritaban, bendito el que viene en nombre del Señor, el viernes gritaran, crucifícale. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha sucedido? Es verdad que el anciano Simeón, cuando tomó en brazos a Jesús, si te acuerdas, decía que sería como una especie de bandera discutida y que dejaría clara la actitud de muchos corazones. Y efectivamente lo que sucede estos primeros días, durante esta Semana Santa, es que la actitud de los corazones queda al descubierto. Algo que sucede en lo íntimo del corazón. Porque hacia afuera, bueno, pasan cosas. Es verdad que el lunes pues contemplamos siempre la maldición de la higuera y también la expulsión de los vendedores en el templo. Pero el gran cambio sucede en el interior. El interior de toda esa multitud está cambiando. Hay como un punto de inflexión, ¿no? Se está, como dicen ahora con lo de la pandemia, se está doblegando una curva dentro de ellos. Y ese punto de inflexión consiste en que la mayoría, prácticamente todos, salvo María y unas poquitas mujeres, dejaron de mirar a Cristo durante la Semana Santa. El Señor lo había dicho, que cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Era el cumplimiento de esa profecía de Isaías, mirarán al que atravesaron. La renovación, el cumplimiento de aquel signo cuando en el desierto habían levantado aquel estandarte de una serpiente de bronce para mirarlo y quedar curados. Mirabas y te curabas, pero dejabas de mirar y morías bajo el peso de la picadura de las serpientes o, en Semana Santa, bajo el peso de las propias pasiones. Dejaron de mirar a Cristo. ¿Y dónde miraban? ¿Dónde miramos tú y yo cuando no miramos a Cristo? ¿Cuál es el riesgo que tenemos esta Semana Santa que estamos comenzando? Pues dejar de mirar a Cristo porque miramos, en primer lugar, a los demás. Es verdad que de los discípulos se dice que discutían quién era el más importante. Mientras iban hacia Jerusalén y el Señor les iba diciendo que iba a morir, que le iban a destrozar, ellos discutían quién era el más importante. También los fariseos y los saduceos tenían envidia de Jesús, verdadera envidia, y cuando la multitud le aclamaba y la gente le seguía, ellos estaban mirando en la propia gloria que estaban perdiendo y le consideraban a Cristo como un rival, perdidos en los juicios, incapaces de alegrarse contigo, Señor, y por ti. Qué fea es la envidia. Los apóstoles se comparaban y también hacían luchas de poder entre ellos.
No contestaron, dice el Evangelio, porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más importante. Y que tú, Señor, tomas a ese niño y le dices, mira, tenéis que haceros así de niños. Tenéis que quedaros entusiasmados conmigo y permanecer entusiasmados conmigo y ya está. No mires a los demás. No mires quién es importante y quién no lo es, o en tu parroquia, o en tu grupo, o en tu movimiento, cómo vas a quedar, cómo vas a dejar de quedar, si otro te pasa por encima. No mires también si en tu familia te hacen más o menos caso. Tú solamente mira a Cristo. Te quiero mirar a ti, Señor. Y no creerme nada. Pero era tan difícil. Para los apóstoles aquello era tan difícil. Después de la entrada en Jerusalén, el domingo de Ramos, todo el mundo aclamando, era tan difícil no sentirse del grupo de los elegidos, de los especiales, una especie de guardia pretoriana del Maestro, los custodios de la sabiduría de Jesús, los interlocutores habituales del Señor, del ungido, aquellos a quienes todo el mundo tenía que recurrir para saber más de él, los que podrían abrirle la puerta para que el Maestro hiciera algún milagro. Ellos eran los elegidos y dejaron de mirar a Cristo. Y se miraban a ellos. Tanto se miraban a ellos. Es impresionante, Señor, que les importó un bledo. Cuando sudaba sangre en el huerto de los olivos y se quedaron dormidos porque, pobrecitos, tenían mucha tristeza. Y luego saldrán corriendo y te dejarán abandonado. Han dejado de mirarte. Ya solo se miran a ellos mismos. Ese es el cambio. Ese es el punto de inflexión, esa es la actitud del corazón que quedará claro ante Cristo, bandera discutida. Los que se miran a sí mismos, los que miran a los demás. Otros miraban a Cristo para que hiciera lo que ellos creían. Es la segunda opción. No, miraban en el fondo sus propias expectativas, miraban a Cristo, pero Cristo, el Cristo que yo quiero. El Cristo que va a hacer lo que yo le diga. O sea, es mirarte, Señor, para imponer sobre ti mis propias ideas de lo que Dios tiene que hacer, de lo que me gustaría que pasara, de lo que tú tienes, Señor, que hacer conmigo. Y fue una constante. Ojos incapaces de verte porque no miran más que sus propias ideas. Hombres y mujeres que no se dejan enseñar, que no quieren aprender, porque lo saben todo, porque saben lo que conviene. Es esa visión humana que tienen de ti, Señor, cuando después de la multiplicación de los panes y los peces quieren hacerte rey, porque les has dado lo que querían. O ese otro momento en el que en Nazaret, como no les diste lo que querían, porque no hiciste milagros, querían despeñarte directamente. Tú tienes que ser lo que yo diga. Claro, así no te miro, así solo me miro a mí mismo, mis propias expectativas. Señor, que sea discípulo, que sea niño, que me deje enseñar esta Semana Santa. ¿Cuánto cuesta arrancar esa visión humana? Ese concepto tan humano de triunfo. Fíjate que incluso en los Hechos de los Apóstoles, al comienzo, en el relato de la ascensión, los apóstoles miran al Señor y le dicen, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cómo? ¿Pero no habéis entendido todavía? Pues no. Te miraban a ti, Señor, pero para imponer en ti mismo sus propios criterios. Y finalmente otros que se miraban a sí mismos, para bien o para mal. Para bien tenemos el ejemplo de Pedro, que era un tipo fuerte y firme, que era el que más quería a Jesús, que era el que había sido elegido y se sentía, vamos, eso sí que era el capitán de la guardia pretoriana de Cristo. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Tan seguro de sí mismo, que se miraba a sí mismo y estaba esperando la oportunidad para destacar y para demostrar su inmenso amor al Maestro. Mira a Cristo. ¿Qué haces? ¿Qué haces buscando tu propia gloria? Y otros, mirándose a sí mismos de lo malos que son. Judas tenía claro lo que tenía que hacer Jesús y quiso forzarle entregándole a la muerte y luego, cuando vio lo que había pasado, no paraba de mirarse a sí mismo. Qué malo soy, soy un traidor, y Jesús me lo ha dicho, yo no puedo, y se empezó a envenenar y a intoxicar y a desesperar, hasta que termina, evidentemente, ahorcándose.
También es una manera de dejar de mirar a Cristo cuando miro mi propia miseria. Mirarán al que atravesaron. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Pues este es el desafío que en este rato de oración me venía a mí de parte del Señor, para mí mismo y para ti. Que dejes de mirar a otro lado que no sea Cristo. Que no mires a los demás. Que no mires tus propios planes. Que no mires ni siquiera tu bondad o tu maldad. Vamos a mirarle a Él, vamos a mirar a Cristo, a entrar en su corazón, a meternos verdaderamente en el misterio de su persona, y entonces todo se ordena, todo estará bien. Virgen María, ayúdanos a contemplar a Cristo como nunca antes en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.